Si los árboles pudieran hablar, aquel viejo Nim en las llanuras de Uttar Pradesh tendría historias suficientes para llenar bibliotecas. Sus ramas retorcidas vieron generaciones nacer y morir. Sus raíces conocen la tierra donde imperios se levantaron y cayeron. Pero de todas las historias guardadas en sus anillos de crecimiento, ninguna es tan notable como la del hombre que transformó su sombra en santuario del conocimiento. Esta es la historia de Rangnath Mishra. Pero antes de conocerlo como el legendario Masterji, necesitamos entender el lugar que lo moldeó y el tiempo que lo puso a prueba. Parte Prin. Las raíces. Capítulo 1. La aldea olvidada. La aldea de Sombarsa, perdida entre los interminables campos de Uttar Pradesh, nunca apareció en mapas importantes. Era uno de esos lugares que la India moderna prefería olvidar, un recordatorio incómodo de que a pesar de los rascacielos de Mumbai y los centros tecnológicos de Bangalore, gran parte del país aún vivía como sus ancestros vivieron por siglos. Las casas eran de barro y paja, con paredes que necesitaban ser rehechas después de cada estación de monzones. Las calles eran caminos de tierra batida que se transformaban en ríos de lodo cuando llovía. No había electricidad hasta finales de los años 1990, y aún después, los postes de luz funcionaban más como esculturas decorativas que como fuente de iluminación. La economía giraba en torno a la agricultura de subsistencia. Familias enteras trabajaban en pequeñas parcelas de tierra, luchando contra sequías impredecibles e inundaciones devastadoras. Los niños aprendían a trabajar en los campos antes de aprender a sostener un lápiz. La mayoría nunca sostenía un lápiz. En 1975, cuando Rangnath Mishra llegó a Sombarsa como un joven profesor de 28 años, la tasa de alfabetización en la aldea era inferior al 15%. Entre las mujeres era cercana a cero, no porque las personas no valoraran la educación, sino porque la supervivencia siempre venía primero. Capítulo 2. El joven idealista Rangnath nació en una familia de clase media baja en Varanasi, la ciudad sagrada a orillas del Ganges. Su padre era oficinista en una oficina gubernamental, un hombre de posesiones modestas pero de ambiciones elevadas para sus hijos. Él creía que la educación era la única escalera que podría sacar a una familia de la pobreza perpetua. Desde joven, Rangnath mostró aptitud para los estudios. No era brillante en el sentido de genio precoz, pero tenía algo más valioso: determinación inquebrantable y una curiosidad insaciable. Mientras otros niños jugaban en los callejones de Varanasi, él estaba inmerso en libros, muchos de ellos prestados, porque su familia no podía comprar. Completó su licenciatura en Hindi y educación en una universidad local, manteniéndose con trabajos ocasionales. Sus profesores lo recordaban como un estudiante silencioso pero atento, siempre sentado en las primeras filas, siempre con preguntas después de clase. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, Rangnath tenía dos opciones: intentar entrar al servicio público, donde podría tener un salario estable y seguridad, o convertirse en profesor, una profesión respetada pero mal pagada. Su padre quería que presentara los exámenes para el servicio civil. Su madre soñaba con verlo en una oficina con aire acondicionado. Pero Rangnath eligió enseñar. La pluma, que enseña a 1000 niños a escribir, es más poderosa que la pluma que firma 1000 documentos, le dijo a su familia decepcionada. Ellos no entendieron entonces. Tomaría décadas para comprender plenamente. Capítulo 3. Llegada a Sombarsa, la escuela primaria de Sombarsa era un edificio de un piso con 4 aulas, construido por un programa gubernamental en los años 1960. Las paredes de ladrillos estaban
Descascaradas, el techo de zinc tenía agujeros que se volvían cascadas durante las lluvias, y los baños eran solo fosas al aire libre en el fondo del terreno. Había 3 otros profesores, además de Rangnat, todos locales, todos cansados. Enseñaban porque era un empleo, no porque tuvieran pasión. Llegaban tarde, salían temprano, y pasaban la mayor parte del tiempo conversando entre sí, mientras los alumnos copiaban textos del pizarrón sin entender una palabra. Rangnat llegó con ideas diferentes. Quería hacer las clases interactivas. Quería usar ejemplos de la vida real para enseñar matemáticas. Quería que los niños pensaran, no solo memorizaran. Los otros profesores se reían de él. «Te vas a cansar», decían. «Estos niños no quieren aprender. Las familias no les importa. Estás desperdiciando energía». Pero en las primeras semanas algo notable comenzó a suceder. Los niños que frecuentaban las clases de Rangnat comenzaron a gustar de ir a la escuela. Hacían preguntas, reían durante las lecciones, corrían para saludarlo cuando lo veían en la aldea. Y las familias notaron. Pronto, padres que nunca habían pisado la escuela aparecían para conocer al nuevo profesor que había hecho que sus hijos lloraran cuando estaban demasiado enfermos para ir a clase, no porque temieran castigo, sino porque no querían perderse la clase del Master Yi. Sí, el apodo comenzó temprano, primero tímido y respetuoso, después diseminado por toda la aldea. Rangnat Mishra se convertía en Master Yi. Parte segundo. La tormenta. Capítulo 4. Las señales. El verano de 1978 fue particularmente brutal. El calor llegó más temprano y más fuerte, cociendo la tierra hasta agrietarla. Los campos se secaron, los pozos bajaron peligrosamente. Las familias comenzaron a preocuparse por la cosecha. Entonces, como siempre sucede después de la sequía, vinieron las lluvias. Los monzones comenzaron normalmente en junio, lluvias constantes pero manejables, que traían alivio después del un calor abrasador. Los agricultores sonreían. Los niños jugaban en los charcos. La tierra bebía ávidamente. Pero en julio algo cambió. Las lluvias no pararon. Día tras día, semana tras semana, el cielo vertía agua como si quisiera ahogar el mundo. El río cercano, generalmente manso, comenzó a hincharse. Los viejos de la aldea, aquellos cuyas memorias alcanzaban décadas, comenzaron a hacer comparaciones preocupantes. «Fue así en 1954», dijo un anciano, «y antes de eso, en 1929, cuando el río se pone así...» No terminó la frase. No necesitaba. Capítulo 5. La inundación sucedió durante la noche. El río rompió los diques improvisados. El agua, contenida por semanas, finalmente encontró su camino. Y cuando el agua decide moverse, nada la detiene. Rangnat despertó con gritos. Salió de su pequeña casa alquilada. Vivía solo. Su modesto ingreso no permitía traer a la familia de Varanasi, y vio algo que nunca olvidaría. El agua avanzaba por la aldea como una criatura viva, engullendo calles, invadiendo casas, arrastrando todo a su paso. A la luz tenue del amanecer nublado, parecía una escena del fin del mundo. Las personas corrían con lo que podían cargar. Niños lloraban. Animales mugían en pánico. El caos era total. Rangnat no pensó en la escuela en ese momento. Pensó en los niños. Corrió de casa en casa, ayudando a familias a alcanzar terreno más alto. Cargó niños en sus hombros, sostuvo manos de ancianos. Trabajó hasta que sus músculos ardieron y su garganta quedó ronca de gritar instrucciones. La inundación duró 3 días. Cuando finalmente retrocedió, había dejado un rastro de destrucción que tomaría años ser totalmente reparado. Casas derrumbadas, cosechas perdidas, vidas destrozadas.
Y la escuela, la pequeña escuela de ladrillos donde Rangnat había pasado los últimos 3 años construyendo algo especial, había sido reducida a escombros. Capítulo 6. La desesperación. Los días siguientes a la inundación, Rangnat caminó por los escombros de lo que fue la escuela. Pedazos de pupitres, de madera flotaban en el lodo. Páginas de libros, ahora ilegibles, estaban esparcidas como confeti trágico. El pizarrón que él había pintado a mano estaba roto en 3 pedazos. Se sentó sobre los restos y por primera vez desde que llegara a Son Barça se permitió cuestionar su elección. Tal vez los otros profesores estaban en lo cierto. Tal vez su padre estaba en lo cierto. Tal vez había desperdiciado 3 años de su vida en un lugar que ni la naturaleza respetaba. Fue entonces que escuchó voces infantiles. Se giró y vio un grupo de niños, sus alumnas y alumnos, caminando hacia los escombros. Estaban sucios, claramente afectados por la inundación, pero cargaban sus cuadernos, mojados, rotos, pero aún sostenidos con cuidado. Masterji, dijo una niña de 10 años llamada Lakshmi, ¿cuándo vamos a tener clase de nuevo? Rangnat los miró los escombros, miró el cielo aún nublado y algo dentro de él se rompió, pero no se quebró. Se transformó. Mañana, se escuchó decir, tendremos clase mañana. Pero la escuela, comenzó un niño. La escuela no es el edificio, dijo Rangnat, sorprendiéndose con la convicción en su propia voz. La escuela es donde yo esté. Y ustedes, juntos. Parte 13. El árbol, capítulo 7. El primer día día siguiente, Rangnat llegó al viejo árbol de Nim, cerca de los escombros de la escuela a las 7 de la mañana. Cargaba un pedazo de madera contrachapada que había salvado de los restos, algunas tizas que había comprado con su propio dinero y sus libros personales. Los únicos que sobrevivieron porque estaban en su casa. No sabía si los niños vendrían. Después de todo, sus familias tenían problemas más urgentes. Casas para reconstruir, comida para encontrar. La escuela sería la última prioridad. Pero a las 7:15 comenzaron a llegar. Primero en grupos de 2 o 3, después en grupos más grandes. Cuando el reloj imaginario marcó 8 horas, Rangnat no tenía reloj, pero tenía un sentido agudo del tiempo. Había 35 niños sentados bajo el árbol, mirándolo expectantes. Sintió un nudo en la garganta. Carraspeó. Sonrió. «Buenos días, clase». «Buenos días, Masterji». Las voces respondieron al unísono, como siempre hacían, y así comenzó. Apoyó el contrachapado contra el tronco del árbol, lo usó como pizarrón improvisado, y comenzó la lección exactamente donde habían parado antes de la inundación. No fue fácil. Los niños se sentaron en la tierra, lo que era incómodo. No había sombra suficiente para todos, así que algunos quedaban al sol. El contrachapado era demasiado pequeño, entonces él tenía que escribir, enseñar, borrar y escribir nuevamente constantemente. Pero funcionó. La clase sucedió. El conocimiento fluyó de la mente del profesor a las mentes de los alumnos, independiente de la ausencia de paredes, pupitres o techo. Cuando terminó la clase a las 10, Rangnat sintió algo que no sentía desde antes de 1900. La inundación. Esperanza. «¿Misma hora mañana?», preguntó. «Sí, Masterji», gritaron los niños, ya corriendo hacia sus casas. Capítulo 8. Los desafíos. Enseñar bajo un árbol. Rangnat descubrió rápidamente. Presentaba desafíos que nunca había imaginado. Primero estaba el sol. Incluso con la sombra del Nim, el calor de Uttar Pradesh era implacable. Los niños sudaban, se mareaban, perdían la concentración. Rangnat comenzó a cargar agua y a hacer pausas frecuentes. Después estaba la lluvia. Cuando llovía,
y llovía frecuentemente después de la inundación, no había dónde refugiarse. Las primeras veces él simplemente canceló las clases. Pero viendo la decepción en los rostros de los niños, compró un paraguas grande e intentó continuar. Era ridículo e ineficiente, pero enviaba un mensaje. Nada detendría el aprendizaje. El viento era otro problema. Papeles volaban. Su improbable pizarrón de contrachapado caía. El polvo entraba en los ojos de todos. Aprendió a usar piedras para sujetar papeles y a posicionar el contrachapado de forma que el tronco del árbol lo protegiera. También estaban los animales. Cabras vagaban libremente y frecuentemente invadían el salón de clase, comiendo papeles y causando risas. Perros ladraban. Pájaros hacían tanto ruido en las ramas arriba que él tenía que gritar para ser escuchado. Y estaban los recursos, o la falta de ellos. Los libros eran escasos y caros. Usaba sus propios libros hasta que las páginas comenzaron a desintegrarse. El papel era un lujo. Comenzó a pedir a los niños que escribieran en ambos lados y usaran los márgenes. Cuando hasta eso se volvió insostenible, enseñó a los niños a escribir en la tierra con palos, un retorno a los métodos más antiguos de educación. Pero Rangnat era ingenioso. Cuando no tenía tiza, usaba carbón de fogones. Cuando no tenía pizarrón, dibujaba en la tierra. Cuando no tenía libros suficientes, inventaba historias y problemas matemáticos basados en la vida de los niños, problemas sobre cosechas, sobre distancias entre aldeas, sobre el precio de los granos en el mercado. Capítulo 9. La comunidad responde al principio. Muchos en la aldea pensaban que la escuela árbol de Masterji era temporal. Una solución de corto plazo hasta que el gobierno reconstruyera la escuela o hasta que Rangnat se rindiera y se fuera. Pero las semanas se transformaron en meses y Masterji aún estaba allí. Todos los días, sol o lluvia, estaba bajo aquel árbol a las 7 de la mañana. Lentamente, la comunidad comenzó a responder. Un agricultor construyó un pequeño techo de paja sobre parte del área bajo el árbol para proteger del sol y la lluvia. No era mucho, pero ayudaba. Una familia donó algunas esteras viejas para que los niños se sentaran. Una mejora considerable de la tierra desnuda. Una madre que no sabía leer pero reconocía el valor de lo que Master Yi estaba haciendo, comenzó a traer agua fresca todas las mañanas. Un carpintero hizo un soporte de madera para el contrachapado de Masterji, transformándolo en un pizarrón adecuado, aún pequeño, aún precario, pero mejor. Los niños comenzaron a ayudar también. Llegaban temprano para preparar el salón de clase, barrer el área bajo el árbol, arreglar las esteras, buscar agua. Se desarrolló un sentido de propiedad y orgullo. Pero tal vez la respuesta más significativa fue el aumento en el número de alumnos. Conforme la noticia se esparció de que Masterji continuaba enseñando a pesar de todo, más niños comenzaron a aparecer. Niños que nunca habían frecuentado la antigua escuela. Niños de aldeas cercanas, hasta algunos adultos jóvenes que habían perdido la oportunidad de educación cuando niños comenzaron a aparecer sentándose tímidamente en los bordes, absorbiendo lo que podían. La escuela árbol estaba creciendo. Parte 4. Los años de perseverancia. Capítulo 10. Las estaciones. Los años bajo el árbol desarrollaron su propio ritmo, dictado por las estaciones implacables de Uttar Pradesh. El verano, de marzo a junio, era la época más brutal. El calor subía por encima de 45 grados Celsius. La tierra quemaba tanto que los niños no podían sentarse en ella directamente. Masterji adaptó el horario, comenzando a las 6 de la mañana y terminando a las 9, antes de que el sol se volviera insoportable.
Aún así, había días en que el calor vencía y él simplemente llevaba a los niños al río cercano, donde continuaba las lecciones a la sombra de los árboles ribereños, sus pies en el agua fresca. Los monzones, de julio a septiembre, traían el desafío opuesto: lluvias incesantes, lodo por todas partes y la memoria constante de la inundación que había comenzado todo. Había días en que la lluvia era tan fuerte que enseñar era imposible. Pero Master Yi nunca cancelaba sin aparecer primero. Llegaba mojado hasta los huesos y si algunos niños valientes aparecían, daba la clase. Incluso si era bajo un paraguas agujereado, incluso si sus palabras eran casi perdidas en el sonido de la lluvia tamborileando. El invierno, de noviembre a febrero, tenía su propia crueldad. Las mañanas eran heladas, con niebla densa y temperaturas que caían cerca de cero. Los niños venían envueltos en chales finos, temblando. Master Yi comenzó a traer té caliente en un viejo termo, compartiendo pequeños sorbos con quien llegaba más temprano, un ritual que calentaba más que solo los cuerpos. La primavera era la estación generosa. Temperaturas amenas, flores floreciendo en el Nim, aire fresco. Era cuando la escuela árbol más parecía un lugar mágico, cuando hasta los escépticos de la aldea tenían que admitir que había algo especial sucediendo bajo aquellas ramas. Capítulo 11. Los pequeños milagros. Gobierno diciendo que no podría continuar sin autorización adecuada. Mi nombre es Suresh. Crecí en Sombarsa. Me fui hace 15 años para trabajar en Delhi. Hizo una pausa, emocionado. Aquella niña allí, Lakshmi, es mi sobrina. Me escribió una carta de verdad, con sus propias palabras. Señor, nadie en mi familia sabía escribir. Yo aprendí en Delhi, pero costó todo lo que teníamos, y ahora ella puede escribir, por causa suya. Suresh puso 500 rupias en las manos de Master Yi. Era una cantidad enorme para alguien que ganaba menos de 2,000 por mes. «No puedo», comenzó Master Yi. «Por favor, compre libros. Compre lo que necesite. Mi sobrina, ella tiene un futuro ahora. Eso no tiene precio». Fueron momentos como ese los que sostuvieron a Master Yi en los días difíciles. Estaba la niña que tenía dificultades extremas con matemáticas, que lloraba de frustración, que todos decían ser lenta. Master Yi pasó meses trabajando con ella individualmente, antes y después de las clases, usando piedras, semillas y palos para hacer los conceptos tangibles. El día que finalmente entendió fracciones, su rostro iluminándose con comprensión pura, él sintió una alegría que ninguna promoción o aumento podría igualar. Estaba el niño que tartamudeaba tanto que evitaba hablar completamente. Master Yi nunca lo apuró, nunca lo corrigió públicamente, solo esperó pacientemente siempre que él intentaba leer. Tomó 2 años, pero eventualmente la tartamudez disminuyó. Años después, aquel niño se convirtió en un comerciante exitoso, conocido por su elocuencia. Siempre decía que Master Yi le dio no solo educación, sino también su voz. Estaba el grupo de niñas que, contra todas las expectativas culturales, continuaron estudiando. En una sociedad donde las niñas generalmente dejaban la escuela a los 12 años para prepararse para el matrimonio, Master Yi alentó discreta pero firmemente a las familias a dejar que sus hijas continuaran. La educación de una niña, decía, educa a una familia entera. Algunas familias escucharon, no todas, pero algunas, y algunas crearon un cambio que se esparciría por generaciones. Capítulo 12. Las dificultades personales. Lo que pocos sabían era cuánto Master Yi personalmente sacrificaba para mantener la escuela árbol funcionando. Su salario, cuando finalmente volvió a ser pagado después de la inundación, el gobierno llevó meses para restablecer el sistema de pago, era miserable. Cerca
de 1.800 rupias por mes en 1980, apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero gastaba al menos la mitad de eso en materiales para los niños: libros, papel, tiza, a veces hasta comida para los niños que venían a la escuela con demasiada hambre para concentrarse. Vivía en una sola habitación alquilada, comiendo la comida más simple posible. No tenía familia propia. Nunca se casó, diciendo que no podría mantener una esposa e hijos con lo que ganaba y aún ayudar a sus alumnos. Su propia familia en Varanasi lo veía raramente, solo una vez al año durante el festival de Diwali. Sus colegas profesores, los otros 3 que supuestamente enseñaban en la escuela, habían abandonado completamente después de la inundación. Encontraron otras posiciones o simplemente dejaron de aparecer, aún cobrando salarios. Masterji estaba efectivamente solo, enseñando 4 grados diferentes simultáneamente. Físicamente, el trabajo cobró su precio. Enseñar bajo el sol causó problemas de piel crónicos. Sentarse en el suelo todos los días llevó a problemas en la espalda y las rodillas que nunca fueron adecuadamente tratados porque no podía pagar cuidados médicos apropiados. Su visión empeoró de tanto esfuerzo en luz inadecuada. Pero no, compró lentes hasta que literalmente no podía leer sin ellos. Hubo momentos de duda profunda. Noches en que se acostaba en su catre fino, su cuerpo doliendo, su cuenta bancaria vacía, preguntándose si estaba haciendo alguna diferencia real. Si toda esta lucha valía la pena. Si no debería simplemente dejar Sombarsa, encontrar un empleo, mejor en algún lugar, vivir una vida normal. Pero cada mañana se levantaba, cada mañana caminaba hasta aquel árbol, y cada mañana aquellos rostros expectantes le recordaban el porqué. Capítulo 13. La década de oro, los años 1980, fueron, irónicamente, los mejores años de la escuela Árbol. El trauma inicial de la inundación había pasado. La aldea se había adaptado a la nueva realidad, y el sistema que Masterji había establecido estaba funcionando sorprendentemente bien. El número de alumnos creció a casi 70. Masterji había desarrollado un método ingenioso. Los niños mayores ayudaban a enseñar a los menores mientras él circulaba entre los grupos. No era ideal pedagógicamente, pero creaba un sentido de comunidad y responsabilidad. Los niños mayores aprendían mejor al enseñar, y los menores tenían mentores más cercanos en edad. La tasa de alfabetización entre niños de Sombarsa comenzó a subir de forma notable. En 1985, por primera vez, más de la mitad de los niños entre 7 y 14 años podían leer y escribir. Era un hito extraordinario para una aldea que 10 años antes era casi completamente analfabeta. Historias de éxito comenzaron a acumularse. Uno de sus alumnos pasó el examen de admisión para una escuela secundaria en una ciudad cercana. El primero de la aldea en hacerlo. Otros consiguieron empleos que requerían alfabetización. Una niña, contra todas las probabilidades, fue en la universidad, la primera mujer de Sombarsa en hacer educación superior. Estos éxitos validaban todo. Probaban que el método de Masterji, no convencional como era, funcionaba. Probaban que las circunstancias no eran destino. Probaban que un profesor dedicado podría cambiar trayectorias de vida. Visitantes ocasionales, inspectores educacionales, periodistas locales, ONGs, comenzaron a aparecer, atraídos por rumores de la escuela Árbol. La mayoría quedaba impresionada. Algunos quedaban escépticos, llamándola solución improvisada, que no debería ser romantizada. Masterji concordaba. Con los últimos, nunca quiso que su situación fuera vista como ideal, solo como necesaria. La educación adecuada requiere recursos adecuados, decía a los visitantes.
Pero la ausencia de recursos no es excusa para la ausencia de educación. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Parte quinto. Los desafíos de los años posteriores. Capítulo 14. El peso del tiempo. Conforme los años 1990 avanzaban, Master Yi comenzó a sentir el peso de su sacrificio. Estaba ahora en sus 50, su salud no era más lo que había sido. Las décadas de trabajo bajo el sol y la lluvia habían cobrado su precio. Desarrolló artritis severa, haciendo algunos días casi insoportable sostener tiza o escribir. Su piel estaba dañada crónicamente. Tenía una tos persistente que nunca fue adecuadamente diagnosticada o tratada. Pero más pesado que la carga física era la emocional. Había dedicado más de 2 décadas a la educación de los niños de Sombarsa, y mientras había éxitos, también había muchas historias trágicas. Estaban las niñas que había enseñado con tanto cuidado, solo para verlas forzadas al matrimonio a los 13 o 14 años, sus futuros potenciales cortados prematuramente. Estaban los niños que mostraban tremenda promesa, pero que tenían que dejar la escuela para trabajar cuando sus familias pasaban por dificultades financieras. Estaban los niños que simplemente desaparecían un día, sus familias habiendo migrado a ciudades en busca de trabajo. La pobreza de la aldea parecía interminable, a pesar de décadas de programas gubernamentales, a pesar de la independencia, a pesar de promesas políticas. Sombarsa permanecía atrapada en un ciclo de destitución que la educación sola no podía romper, y personalmente Master Yi estaba solo. Sus padres habían fallecido. Sus hermanos tenían sus propias vidas, no tenía esposa, sin hijos. Sus niños eran sus alumnos, y mientras ellos lo amaban, crecían y seguían adelante. Él permanecía, constante, pero cada vez más cansado. Hubo días, no muchos, pero algunos, cuando se preguntaba si había hecho las elecciones correctas, si la vida que sacrificó valía los resultados que había alcanzado. Capítulo 15. La amenaza de cierre. En 1997, un nuevo oficial de educación del distrito visitó Sombarsa. Era joven, recién graduado en administración educacional, lleno de celo burocrático. Quedó horrorizado con lo que encontró. «Esto es completamente inaceptable», declaró mirando la escuela árbol. «No hay instalaciones adecuadas, no hay sanitarios, no hay estructura física. Esto no está en conformidad con los reglamentos educacionales de 1995. «Señor», dijo Master Yi calmadamente, «no hay instalaciones porque no hay escuela. La escuela fue destruida hace más de 20 años y nunca fue reconstruida. Entonces, los niños no deberían estar recibiendo educación aquí», dijo el oficial. «Esto no es seguro, no es higiénico, no está autorizado». «Entonces, ¿dónde deberían estar recibiendo educación?», preguntó Master Yi. «Eso no es mi problema. Mi trabajo es hacer cumplir los reglamentos». La amenaza era clara. Master Yi debería parar de enseñar, o el oficial cerraría la escuela y posiblemente reportaría a Master Yi por operar una institución educacional no autorizada. La noticia se esparció por la aldea como fuego. Las familias entraron en pánico, los alumnos lloraron. Una delegación de padres fue al oficial, implorando, pero él fue inflexible. Fue Lakshmi, ahora una mujer de 29 años, educada, trabajando como enfermera en una ciudad cercana, quien salvó la situación. Volvió a Sombarsa y organizó una petición. Recolectó firmas de cientos de exalumnos, padres y apoyadores. Escribió a periódicos, contactó ONGs. La historia llegó a los periódicos regionales. Oficial del gobierno amenaza con cerrar escuela de árbol que educó a cientos. La respuesta pública fue inmediata y contundente.
Cartas inundaron la oficina distrital. Activistas educacionales vinieron a defender a Masterji. Un político local, viendo una oportunidad de relaciones públicas, prometió reconstruir la escuela. El oficial retrocedió. Masterji podría continuar, pero solo temporalmente, hasta que soluciones adecuadas fueran encontradas. Naturalmente, esas soluciones nunca se materializaron. Las promesas del político se evaporaron después de las elecciones. Los fondos prometidos desaparecieron en la burocracia. Y la escuela Árbol continuó, ahora con el peso adicional de ser oficialmente temporal, un estatus que ya duraba más de 2 décadas. Capítulo 16. La transformación digital, el nuevo milenio, trajo cambios que ni siquiera Masterji podría haber previsto. La India se estaba transformando rápidamente, la economía estaba creciendo, la tecnología estaba penetrando hasta incluso en áreas rurales. En 2003, uno de sus exalumnos, ahora un ingeniero de software en Bangalore, volvió a Sombarsa con una computadora portátil. Era una reliquia de 3 años, lenta para los estándares de la época, pero para los niños de la escuela Árbol era magia. Masterji, dijo el exalumno, quiero donar esto a la escuela. Los niños deberían saber sobre computadoras. El futuro es digital. Masterji, ahora con 56 años, miró el dispositivo con una mezcla de fascinación y aprensión. Apenas sabía usar un teléfono celular, qué decir una computadora. Pero entendía que el mundo estaba cambiando, y sus alumnos necesitaban cambiar con él. Aprendió. Dolorosamente, lentamente, pero aprendió. Algunas noches, en el único café internet de la aldea, pagando por hora para familiarizarse con el dispositivo, preguntando a los estudiantes universitarios cuando visitaban, cometiendo errores embarazosos, pero persistiendo, y luego enseñó. La laptop, cargada por un panel solar que otro exalumno había donado, se convirtió en parte del currículo. Los niños hacían fila para sus 10 minutos semanales en el Laboratorio de Computación de la Escuela Árbol, un título grandioso para una laptop vieja en una caja de madera. Aprendían mecanografía básica, conceptos de software. Algunos hasta aprendían inglés básico de textos educativos, de programación que Masterji descargaba laboriosamente en la conexión lenta de la aldea. No era mucho, pero era algo. Y para niños que probablemente nunca habrían tocado una computadora de otra forma, era un portal a posibilidades. Capítulo 17. La generación de retorno 1. De los desarrollos más sorprendentes de las décadas posteriores, fue el fenómeno que Masterji llamaba la generación de retorno. Muchos de sus exalumnos habían salido de Sombarsa, para ciudades, para empleos, para vidas mejores. Pero diferente de las generaciones anteriores que habían dejado y nunca volvieron, estos alumnos mantenían conexión con la aldea, y específicamente con Masterji. Volvían durante festivales, traían regalos, libros, materiales escolares, a veces solo comida para Masterji, que sabían que frecuentemente pasaba hambre para comprar suministros para la escuela. Algunos establecieron un fondo informal, cada uno contribuyendo con una pequeña cantidad mensual que era entregada a Masterji para gastos escolares. Él era reacio a aceptar al inicio, viéndolo como caridad, pero ellos insistieron. «Señor», dijo uno de ellos, ahora un contador en Delhi, «usted nos dio futuro. Esto es inversión, no caridad. Estamos invirtiendo en la próxima generación, como usted invirtió en nosotros». Más significativo aún, algunos de ellos volvieron permanentemente. Lakshmi era un ejemplo. Ella podría haberse quedado en la ciudad, ganando más como enfermera, pero eligió volver a Sombarsa para administrar una pequeña clínica. Su razonamiento era simple. Masterji nunca nos dejó.
¿Por qué deberíamos dejar a nuestra gente? Un exalumno que se había convertido en ingeniero volvió y comenzó un pequeño negocio de reparación de equipos agrícolas en la aldea. Otro, que había estudiado agricultura, volvió para introducir técnicas de cultivo modernas. Formaban un nuevo tipo de liderazgo comunitario, educados pero enraizados, ambiciosos pero comprometidos con la aldea. Y todos acreditaban a Master Yi, no solo por su educación, sino por la ética que había instilado, que con conocimiento viene responsabilidad. Parte sexto. El crepúsculo, capítulo 18. El incidente en 2008. Master Yi tenía 61 años. Aún enseñaba todos los días, pero el peso de los años era innegable. Se movía más lentamente. Su voz, antes fuerte y clara, a veces fallaba. Usaba lentes, gruesos ahora, y aún con ellos se cansaba rápidamente. Fue en una tarde de verano particularmente brutal que sucedió. Master Yi estaba en medio de una lección de historia cuando de repente paró en medio de una frase. Su rostro se puso pálido, tambaleó. Los niños se congelaron, confundidos y asustados. Entonces cayó. El pánico se instaló. Niños gritaron, algunos corrieron para buscar ayuda, otros rodearon a Master Yi sin saber qué hacer. Fue una de sus alumnas mayores, entrenada en primeros auxilios básicos por Lakshmi, quien tuvo presencia de ánimo para verificar su pulso y respiración. Estaba vivo, pero inconsciente. Lakshmi llegó en minutos. Su clínica quedaba cerca. Rápidamente evaluó la situación. Probablemente insolación severa combinada con agotamiento y deshidratación. Lo llevó a su clínica. Administró fluidos. Lo monitoreó. Cuando Master Yi despertó algunas horas después, la primera cosa que dijo fue: «Los niños, la clase puede esperar», dijo Lakshmi firmemente. «Señor, necesita descansar, necesita cuidarse». Pero Master Yi era terco. 2 días después, contra los consejos de Lakshmi, estaba de vuelta bajo el árbol. Los niños lo recibieron con una mezcla de alegría y preocupación. Habían organizado todo. Barrieron el área, arreglaron las esteras, hasta prepararon agua fresca en una jarra cubierta para mantenerla fresca. Y habían preparado algo más, una silla. Vieja y remendada, pero una silla. Habían recolectado dinero, pequeñas cantidades que habían ahorrado o pedido a los padres, y comprado de un vendedor ambulante. «Master Yi», dijo una niña tímidamente, «por favor, siéntese. No necesita estar de pie todo el tiempo». Master Yi miró la silla, miró aquellos rostros preocupados, y por segunda vez en su vida bajo aquel árbol, la primera siendo cuando los niños aparecieron con sus cuadernos mojados después de la inundación, lloró. Capítulo 19. El reconocimiento el incidente trajo atención renovada para Master Yi y su escuela árbol. La historia se esparció, no solo localmente, sino nacionalmente. Un periodista de un gran periódico de Delhi viajó a Sonbarsa para escribir un reportaje de fondo. La historia resultante, titulada «El profesor que la India olvidó», tocó nervios en todo el país. Apareció en televisión, brevemente, pero apareció. ONGs educacionales comenzaron a hacer contacto. Algunas ofrecían ayuda genuina. Otras solo querían ser asociadas a la historia para sus propias campañas de relaciones públicas. Hubo hasta conversaciones sobre premios. El gobierno del estado habló sobre honrar a Master Yi en el Día del Maestro. Políticos, súbitamente, se acordaban de que Sonbarsa existía y prometían, una vez más, reconstruir la escuela. Master Yi recibía todo esto con gracia educada, pero creciente escepticismo. Había visto promesas antes. Había visto interés de los medios que desaparecía tan rápido como aparecía. Había aprendido a no esperar mucho. Lo que no esperaba era la respuesta de sus colegas profesores. De todo el país, profesores le escribían. Algunos lo elogiaban,
Otros compartían sus propias historias de enseñanza en circunstancias difíciles. Algunos hasta preguntaban consejos, cómo mantenía la motivación, cómo lidiaba con recursos limitados, cómo medía éxito cuando los indicadores tradicionales no se aplicaban. Una carta en particular tocó a Master Yi profundamente. Era de una joven profesora en un estado vecino que estaba a punto de rendirse de enseñar en una escuela rural mal equipada. «Leí sobre usted», escribió, «y me avergoncé. Yo estaba quejándome porque mi escuela no tiene laboratorio de ciencias. Usted no tiene ni paredes. Si usted puede hacer lo que hace, yo no tengo derecho de rendirme. Gracias por recordarme por qué me convertí en profesora». Master Yi le respondió como respondía a todas las cartas cuando podía. Su mensaje era consistente: no soy especial, soy solo terco. Rendirse sería más fácil, pero sería rendirse de ellos, y ellos merecen mejor. Browsit, capítulo 20, el legado construido. A medida que Master Yi envejecía, pensaba cada vez más sobre el legado. No legado en el sentido de fama o reconocimiento, eso nunca le interesó, pero legado en el sentido de sostenibilidad. ¿Qué pasaría con la escuela Árbol cuando él no pudiera más enseñar? Comenzó deliberadamente a preparar sucesores. Identificó sus alumnos más prometedores y los alentó a convertirse en profesores. Algunos hicieron formación en educación. Otros simplemente comenzaron a ayudarlo, gradualmente asumiendo más y más de la carga de enseñanza. Una de esas sucesoras era Priya, una de sus primeras alumnas bajo el árbol, ahora una mujer de 30 y pocos años con su propia formación en educación. Había conseguido un empleo enseñando en una ciudad, pero Master Yi la convenció de volver. «La ciudad tiene muchos profesores», le dijo. «Sombarsa te tiene a ti. Y tú entiendes esto», gesticuló hacia la escuela Árbol, «de una forma que ningún profesor de afuera jamás entenderá. Sabes lo que significa ser un niño aquí. Sabes lo que la educación puede hacer». Priya volvió. Y lentamente, Master Yi comenzó a pasar el bastón. Aún enseñaba, pero cada vez más. Era Priya quien lideraba las clases mientras Master Yi circulaba, ofreciendo orientación, respondiendo preguntas, siendo una presencia estabilizadora. La transición no era solo sobre encontrar un sustituto. Era sobre construir un sistema que pudiera sobrevivir sin él. Master Yi ayudó a formalizar el programa de voluntariado de exalumnos. Ayudó a establecer relaciones con ONGs que proporcionaban materiales educacionales. Ayudó a entrenar a un grupo de residentes más jóvenes en técnicas de enseñanza básicas. Estaba, en esencia, construyendo una escuela real, no de ladrillos y argamasa, sino de personas y compromiso. Capítulo 21. La última clase. En marzo de 2010, Master Yi enseñó su última clase. No planeaba que fuera la última. Planeaba estar allí al día siguiente, como estuvo en casi todas las mañanas por los últimos 32 años. Pero el cuerpo tiene sus propios planes. La clase de ese día fue sobre historia, específicamente sobre el movimiento de independencia de la India. Master Yi siempre adoró enseñar historia. Adoraba la idea de conectar a esos niños rurales con la narrativa mayor. De su nación, habló sobre Gandhi y la no violencia, sobre Nehru y la visión de una India moderna, sobre los millones de personas comunes que habían luchado de maneras pequeñas pero significativas por la libertad. La libertad, dijo a aquella clase, no es solo política. Libertad real viene del conocimiento. Cuando puedes leer, eres libre para aprender cualquier cosa. Cuando puedes escribir, eres libre para expresar cualquier pensamiento. Cuando puedes hacer cuentas, eres libre para conducir tus negocios. Nadie puede quitarte eso. Hizo una pausa, mirando alrededor a los rostros.
Algunos conocía hacía años, otros eran nuevos, niños pequeños que apenas comenzaban su jornada educacional. Recuerden, dijo su voz súbitamente suave, la educación que reciben aquí no es perfecta. No tenemos computadoras suficientes, no tenemos libros suficientes, no tenemos ni paredes, pero tenemos algo más importante. Tenemos compromiso. Compromiso de ustedes para aprender, compromiso de esta comunidad para apoyarlos y, sonrió tímidamente, compromiso de un viejo terco que no sabe cuándo rendirse. Los niños rieron como él pretendía. Pero un día, continuó, no estaré aquí. Y cuando ese día llegue, ustedes que fueron educados bajo este árbol, necesitarán llevar esto adelante. Necesitarán ser los profesores, los mentores, los defensores de la educación en sus comunidades. No porque alguien les paga para hacerlo, sino porque entienden el valor de eso, porque vivieron la diferencia que hace. Hubo más en la clase. Matemáticas, gramática, las cosas prácticas. Pero fueron aquellas palabras las que los alumnos recordarían. Cuando la clase terminó, Master Yi hizo algo inusual. Normalmente, partía rápidamente, ya planeando la clase del día siguiente. Pero ese día permaneció. Se sentó en su silla, bajo el árbol, solo mirando. Miró el contrachapado desgastado que había servido como pizarrón por décadas. Miró las esteras remendadas donde generaciones de niños habían sentado. Miró las ramas del viejo Nim, que habían albergado tanto conocimiento y tanta esperanza. Una de las alumnas más nuevas se acercó a él. «Master Yi, ¿está todo bien?» Sonrió. «Sí, querida, está todo bien. Solo estaba recordando». Esa noche fue a su pequeña casa, comió una comida simple, se acostó en su catre un poco más cansado que lo usual, pero satisfecho. No despertó. Parte 7. Más allá del árbol, capítulo 22. El luto, la noticia de la muerte de Master Yi se esparció por la aldea como una onda de choque. Para muchos había sido una constante por tanto tiempo que su ausencia parecía imposible, una violación del orden natural de las cosas. La aldea entera apareció para los ritos funerarios. Exalumnos viajaron de ciudades distantes. Profesores de aldeas vecinas vinieron a presentar respeto. Hasta algunos funcionarios del gobierno aparecieron, aunque Master Yi habría reído de la ironía. Nunca habían venido cuando estaba vivo y necesitaba ayuda. Pero el tributo más conmovedor vino de sus niños. Se reunieron bajo el árbol. Cientos de ellos, de 7 a 70 años. Exalumnos que ahora eran abuelos trajeron a sus nietos, que eran alumnos actuales. 3 generaciones, todas conectadas por aquel árbol y el hombre que había enseñado bajo él. No hicieron discursos elaborados. En vez de eso, cada uno simplemente compartió una memoria, una lección que recordaba, un momento de gentileza, una palabra de aliento que había cambiado una vida. Me enseñó que ser pobre no significa ser tonto. Nunca me hizo sentir avergonzada por no saber. Creyó en mí cuando nadie más creyó. Se quedó cuando todos los otros se fueron. Lakshmi, ahora con 42 años, habló en nombre de todos. Master Yi nos enseñó más que matemáticas y lenguaje, dijo, su voz quebrándose. Nos enseñó dignidad. Nos enseñó que nuestra circunstancia no define nuestro valor. Nos enseñó que educación no es sobre edificios o equipamiento, es sobre corazón. Y su corazón era más grande que cualquier escuela que yo haya visto. Capítulo 23. La escuela que finalmente vino irónicamente fue la muerte de Master Yi, lo que finalmente trajo lo que décadas de vida no consiguieron, atención gubernamental real. La historia de su muerte hizo noticia nacional. Profesor que enseñó bajo árbol por 32 años muere, leían los titulares. La narrativa,
un hombre dedicado e ignorado por el sistema, continuando su trabajo vital a pesar de la negligencia, finalmente sucumbiendo después de una vida de sacrificio. Era demasiado poderosa para ser ignorada. La presión pública se intensificó. Políticos, ansiosos por capitalizar el sentimiento, prometieron acción. Y esta vez, milagrosamente, la acción realmente vino. 6 meses después de la muerte de Master G, la construcción comenzó en una escuela adecuada en Sombarsa. No un edificio elaborado, los fondos gubernamentales nunca iban tan lejos, pero sólido. Salones de clase de verdad, techo adecuado, pupitres, pizarrones de verdad, hasta algunas computadoras. Fue inaugurada en una ceremonia con políticos cortando cintas y haciendo discursos sobre el compromiso del gobierno con la educación rural. La ironía no fue perdida en nadie de Sombarsa, pero la parte más significativa de la ceremonia fue la placa en la entrada. Escuela primaria, Rangnath Mishraen, memoria de Master G que probó que las paredes no hacen una escuela 947-2010. Y al lado de la nueva escuela dejaron el viejo árbol intocado. Establecieron un pequeño memorial bajo él, una silla simple, la misma que los alumnos habían comprado para él, el viejo contrachapado que servía de pizarrón, y una fotografía de Master G enseñando, rodeado por niños atentos. Se convirtió en tradición que todo nuevo alumno de la escuela comenzara su primer día con una clase bajo el árbol. No una clase real, solo algunos minutos de historia sobre el hombre que había enseñado allí, sobre lo que representaba. Este árbol, Priya, ahora la directora de la nueva escuela, decía a cada nueva clase, es donde todo comenzó, donde su derecho a la educación fue defendido por un hombre que se negó a rendirse. Recuérdenlo, hónrenlo, y cuando sean tentados a quejarse de que la escuela no es perfecta, vuelvan aquí y recuerden que una vez, niños como ustedes aprendieron sin nada más que un profesor que se preocupaba. Capítulo 24. El efecto cascada, la historia de Master G no murió con él. De hecho, en algunos aspectos, solo comenzó a ganar verdadero impulso después de su muerte. Profesores en toda la India, inspirados por su ejemplo, comenzaron a compartir sus propias historias de enseñanza en circunstancias difíciles. Los medios, que habían largamente ignorado la educación rural, súbitamente estaban llenos de historias sobre profesores heroicos trabajando con recursos mínimos. Más importante, la historia inspiró acción. ONGs educacionales establecieron la beca Master G, fondos para profesores trabajando en áreas rurales extremas. Escuelas particulares adoptaron aldeas rurales, proporcionando recursos y entrenamiento. Jóvenes profesores, idealísticamente inspirados por la historia de Master G, se ofrecieron como voluntarios para posiciones rurales que anteriormente tenían dificultad para llenar. Algunos exalumnos de Master G se volvieron activos en los esfuerzos de reforma educacional. Usaron sus posiciones como profesores, como funcionarios del gobierno, como activistas comunitarios, para abogar por mejores recursos y reconocimiento para profesores rurales. Lakshmi, en particular, se convirtió en una voz prominente. Daba conferencias en facultades de educación, compartiendo la metodología de Master G, cómo hacía mucho con poco, cómo adaptaba lecciones a las realidades de la vida rural, cómo construía relaciones con los alumnos y la comunidad. Master G nunca tuvo entrenamiento pedagógico formal, decía al público, pero entendió algo fundamental que frecuentemente se pierde en todo nuestro entrenamiento y teoría. Enseñar es sobre relación. Es sobre preocuparse lo suficiente para aparecer todos los días. Es sobre ver potencial donde otros ven solo pobreza. Es sobre negarse a aceptar que algunos niños son incapaces de aprender. Solo necesitan a alguien dispuesto a enseñarles. Capítulo 25.
Lecciones de un árbol años. Después de la muerte de Masterji, estudiosos educacionales comenzaron a estudiar seriamente lo que quedó conocido como el modelo de la escuela árbol o el método Masterji. Lo que encontraron fue fascinante. A pesar de la ausencia total de recursos formales, los alumnos de Masterji frecuentemente superaban a estudiantes de escuelas mejor equipadas en pruebas de alfabetización básica y aritmética. Sus tasas de retención, ¿cuántos continuaban en la escuela en vez de desertar? Eran notablemente altas. Más aún, había beneficios intangibles. Exalumnos de Masterji relataban niveles más altos de autoeficacia, más fuerte sentido de responsabilidad comunitaria y mayor probabilidad de valorar educación para sus propios hijos. Los investigadores identificaron varios factores clave. Personalización. Masterji conocía a cada alumno individualmente. Entendía sus contextos familiares, sus desafíos, sus puntos fuertes. Esto permitía que adaptara su enfoque, algo que clases grandes en escuelas tradicionales raramente permitían. Relevancia. Las lecciones de Masterji estaban enraizadas en la vida de los niños. Problemas de matemáticas involucraban cosechas y mercados. Lecciones de lenguaje usaban historias de la aldea. Los niños veían la utilidad práctica de lo que aprendían. Aprendizaje entre pares. Por necesidad, Masterji había desarrollado un sistema donde niños mayores ayudaban a los menores. Esto beneficiaba a ambos grupos. Los más jóvenes recibían atención individualizada. Los mayores solidificaban su propia comprensión al enseñar. Involucramiento comunitario. La escuela árbol no estaba separada de la comunidad. Era parte de ella. Padres pasaban y observaban clases. Ancianos de la aldea ocasionalmente compartían conocimiento. No había barrera entre escuela y vida. Expectativas y dignidad. Masterji trataba a sus alumnos, niños pobres y rurales, con el mismo respeto y mantenía las mismas altas expectativas que tendría para niños urbanos privilegiados. Esto comunicaba un mensaje poderoso sobre su valor y potencial. Claro, investigadores también notaron las limitaciones severas. El enfoque de Masterji no era escalable sin profesores igualmente dedicados. No podría sustituir recursos adecuados e infraestructura, y había exigido un nivel de sacrificio personal que no era justo o sostenible esperar de todos los profesores. Lo que Masterji probó, concluyó un estudio, no es que no necesitamos escuelas adecuadas. Claramente necesitamos. Lo que probó es que hasta que las tengamos, profesores dedicados pueden hacer una diferencia extraordinaria. Y cuando finalmente tenemos recursos adecuados, profesores que entienden sus principios de relación, relevancia y respeto, pueden realizar aún más. Parte 8. Epílogo. Capítulo 26. 10 años después es 2020. 10 años desde que Masterji enseñó su última clase. La escuela primaria Rangnath Mishra ahora tiene 250 alumnos. Su desempeño académico está entre los mejores en el distrito, una transformación notable para una aldea que una vez fue sinónimo de analfabetismo. Priya, ahora con 52 años, aún es la directora. Administra la escuela con los principios que aprendió bajo el árbol. Cada niño importa. Educación es sobre más que pruebas. Profesores necesitan conocer y cuidar de sus alumnos. La escuela tiene 6 profesores ahora, incluyendo 2 hombres más jóvenes que son ellos mismos exalumnos de Masterji. Enseñan de maneras que Masterji reconocería, con creatividad, con pasión, con profundo respeto por los alumnos. Cada lunes, la escuela entera se reúne bajo el viejo árbol Nim
para la Asamblea Masterji. Es parte ritual, parte lección. En práctica, los alumnos se turnan liderando discusiones sobre valores, honestidad, perseverancia, responsabilidad comunitaria, los mismos valores que Masterji personificaba. El árbol en sí está envejeciendo. Un arborista visitó y estimó que tiene al menos 150 años. Fue testigo de la India colonial, la independencia, décadas de cambio. Y más memorable, fue testigo de 32 años de educación transformadora. Hay planes para preservarlo, hasta traer un botánico para asegurar que sea mantenido saludable. Nadie quiere perder el árbol. Es más que un monumento. Es un símbolo vivo de lo que es posible cuando alguien se niega a aceptar limitaciones. Capítulo 27. El nieto entre los alumnos. Actuales está un niño de 9 años llamado Aditya. Es brillante, curioso, siempre haciendo preguntas que van más allá del currículo, lo que Aditya no sabe, porque su abuela nunca le contó, queriendo que construya su propia identidad. Es que es el nieto de Masterji. Sí, el hombre que nunca se casó, que murió solo, tenía familia, tenía una sobrina en Varanasi que apoyaba discretamente, enviando parte de su ya magro salario. Esa sobrina tuvo una hija, que tuvo a Aditya. Cuando el padre de Aditya, un trabajador manual, murió en un accidente de construcción, dejando a la familia desamparada, la abuela se acordó de Sonbarsa. Se acordó de las historias sobre el tío que había dedicado su vida a educar niños rurales pobres. Se mudaron a Sonbarsa, no por caridad, sino porque la abuela sabía que aquí, en esta aldea que su tío había transformado, su nieto recibiría no solo educación, sino valores. Aprendería que circunstancia no es destino, aprendería la importancia del servicio. Un día, tal vez, ella le dirá quién es su tío abuelo. Pero por ahora, deja que se siente bajo el árbol, escuchando las historias de Masterji, sin percibir que la sangre de aquel profesor extraordinario corre en sus venas. Aditya quiere ser científico, pero cuando crezca, si alguien le pregunta, ¿quién lo inspiró?, dirá, Masterji, nunca lo conocí, pero aprendí de él todos los días. Capítulo 28. La reunión cada año. En la fecha de muerte de Masterji, hay una reunión en Sonbarsa. Exalumnos vienen de toda la India, algunos hasta del extranjero. No vienen porque alguien los organiza, vienen porque necesitan, se reúnen bajo el árbol. Comparten historias. Se actualizan unos a otros sobre sus vidas. Y siempre, inevitablemente, vuelven al mismo tema. ¿Cómo es extraño que un hombre que conocieron en una aldea pobre olvidada moldeó sus vidas más profundamente que cualquier otra persona? En la reunión de 2020, Lakshmi, ahora con cabellos grises pero aún vibrante, hace un anuncio. Recaudamos fondos, dice, suficientes para establecer un fondo de becas permanente. La beca Masterji proporcionará educación secundaria gratuita para cualquier alumno de la escuela primaria Rangnath Mishra que quiera continuar sus estudios, pero no pueda pagar. Hay aplausos, pero Lakshmi levanta la mano. Hay más. Cada destinatario de la beca debe comprometerse a volver por al menos un año, después de completar su educación, para enseñar o servir a Sonbarsa de alguna forma. No porque los forzamos, sino porque queremos que entiendan lo que Masterji entendía, que educación no es solo sobre ascenso personal, es sobre elevar a otros. Un joven en la multitud, Rajesh, 25 años, ahora un ingeniero de software en Bangalore, se levanta. Me comprometo a un año, dice. No después de que me establezca, no algún día en el futuro, el próximo año. Voy a tomar un año sabático y volver. Otro se levanta. Yo también, y otro, y yo. De repente,
7 jóvenes profesionales se comprometen a regresar, a dedicar un año de sus vidas a continuar el trabajo de Master Yi. Lakshmi tiene lágrimas corriendo por su rostro. Estaría tan orgulloso, susurra. Capítulo 29. La lección final. El mismo día de la reunión de 2020, después de todos los discursos y compromisos, después de la cena comunitaria y las memorias compartidas, algo inesperado sucede. Una camioneta se detiene en la entrada de la aldea. De ella salen un hombre de mediana edad, en traje formal, y un equipo de filmación. Es un documentalista de Mumbai que ha estado trabajando en los últimos 2 años en una película sobre educación rural en la India. Y Master Yi es su pieza central. Entrevista a exalumnos, filma la escuela, documenta el árbol, pero es su entrevista con Priya la que captura algo esencial. ¿Qué cree que Master Yi pensaría de todo esto? Pregunta gesticulando hacia la escuela moderna, los recursos, el reconocimiento. Priya considera cuidadosamente. Estaría contento por los niños, por supuesto. Pero también creo que estaría un poco triste. ¿Triste? ¿Por qué? Porque todo esto, la escuela, los fondos, la atención, vino después de que murió. Durante 32 años imploró por ayuda, por recursos básicos, por reconocimiento de su trabajo, y fue ignorado. Ahora que se fue, súbitamente es un héroe. Hay estatuas, premios, documentales. Hace una pausa. Master Yi no quería ser un héroe. Quería ser un profesor con las herramientas para hacer su trabajo adecuadamente. El documentalista deja de filmar. Eso es realmente profundo. ¿Puedo usar esto en la película? Por supuesto. Pero no solo eso. Use también esto. Master Yi nos enseñó que no debemos esperar por reconocimiento para hacer lo que es correcto. No debemos esperar por recursos perfectos para comenzar. No debemos esperar que otros actúen cuando podemos actuar nosotros mismos. Esa fue su lección más importante, y es la que más riesgo tenemos de olvidar ahora que es famoso. Aquella entrevista se convertiría en el clímax emocional del documental. Cuando la película fuera lanzada un año después, sería nominada a premios y vista por millones. Pero lo que Priya dijo permanecería su línea más citada. Un recordatorio de que el heroísmo es frecuentemente silencioso, no reconocido y profundamente inconveniente. Capítulo 30. Lo que permanece. Han pasado 15 años desde la muerte de Master Yi. Es 2025. Son Barça es casi irreconocible del lugar que era en 1978. Hay electricidad confiable ahora, internet, carreteras adecuadas. La economía mejoró, no dramáticamente, pero lo suficiente para que la pobreza absoluta sea rara en vez de universal. La escuela primaria Rangnath Mishra ahora alimenta un programa secundario fuerte. Sus graduados regularmente entran a universidades. Algunos se convirtieron en médicos, ingenieros, profesores, funcionarios públicos. Uno hasta se convirtió en miembro de la Asamblea Legislativa Estatal. Pero algunas cosas no cambiaron. El viejo árbol Nim aún está allí, aún albergando las asambleas Master Yi cada lunes. Su tronco está más grueso, sus ramas más retorcidas, pero persiste, así como la memoria del hombre que enseñaba bajo su sombra. Cada año, en la primera semana de septiembre, cerca del Día del Maestro en la India, la escuela organiza lo que llaman Semana Master Yi. Durante esa semana, todas las clases se realizan bajo el árbol. No en los confortables salones de clase con sus ventiladores y sus pupitres, sino en la tierra, como en los viejos tiempos. Es incómodo. Los niños se quejan, pero es una lección deliberada, una lección sobre privilegio y perspectiva, un recordatorio de que lo que tienen ahora,
sus libros, sus computadoras, sus profesores entrenados, no está garantizado. Fue conquistado por Master Yi y por todos los que continuaron su trabajo. Lakshmi, ahora con 67 años, aún hace una peregrinación anual a Son Barsa, aunque su salud está flaqueando. Se sienta bajo el árbol y para quien quiera escuchar cuenta historias sobre el día en que Master Yi le enseñó a firmar su nombre, sobre cómo aquella habilidad simple cambió todo. Significaba que no necesitaba usar una huella digital en documentos como su madre hacía, como una persona analfabeta. Significaba que tenía una identidad, una firma, algo que era únicamente suyo. Sobre el día en que le dijo a Master Yi que quería convertirse en enfermera, y él pasó semanas, después de las clases, ayudándola a estudiar para los exámenes de admisión, nunca aceptando pago, solo diciendo, «Tu éxito es mi pago». Sobre cómo, cuando volvió a Son Barsa como enfermera calificada, Master Yi lloró. No de tristeza, sino de alegría tan pura que no cabía en él. Nos dio más que educación, dice a los jóvenes que se reúnen a su alrededor. Nos dio dignidad. Nos trató como si nuestros sueños importaran, como si nuestro potencial fuera ilimitado, como si ser pobres y rurales no nos hiciera menos merecedores de respeto y oportunidad. En una sociedad que frecuentemente nos decía que éramos desechables, nos trató como si fuéramos preciosos. Capítulo 31. El ciclo. Continúa entre los alumnos actuales de la escuela Rangnath Mishra. Está una niña de 10 años llamada Aarti. Es particularmente brillante en matemáticas, pero viene de circunstancias difíciles. Su padre es alcohólico. Su madre trabaja como empleada doméstica. Nunca hay dinero suficiente. Priya notó a Aarti hace meses. Vio en ella la misma hambre por conocimiento, la misma determinación, a pesar de la adversidad que Master Yi solía identificar en sus alumnos. Entonces Priya comenzó a hacer con Aarti lo que Master Yi había hecho con ella décadas atrás. Clases extras después de la escuela. Aliento gentil. Asegurar que tuviera materiales necesarios, pagando de su propio bolsillo cuando necesario. Construir su confianza, desafiar su intelecto, mostrarle que su futuro podría ser diferente de su presente. Aarti no sabe que está recibiendo tratamiento especial, solo sabe que su directora cree en ella, y aquella creencia está transformando su visión de lo que es posible. Este es el legado más profundo de Master Yi. No la escuela que lleva su nombre, no las becas establecidas en su memoria, no el documental o los artículos o el reconocimiento. Es esto, que sus alumnos aprendieron no solo matemáticas y lenguaje, sino cómo ver potencial en otros. Cómo creer cuando otros dudan. Cómo invertir en futuros que pueden nunca beneficiarlos personalmente. Priya está haciendo con Aarti lo que Master Yi hizo con ella. Y un día, tal vez, Aarti hará lo mismo por otro niño. Y así el ciclo continúa, ondulando hacia afuera, tocando vidas que Master Yi nunca conoció, en tiempos que nunca vio. Este es el verdadero significado de un legado educacional. No está solo en lo que enseñas, sino en cómo inspiras a otros a enseñar. Reflexión final. El profesor que nunca partió. Hay una fotografía en la entrada de la escuela primaria Rangnath Mishra. Es en blanco y negro, desvanecida por las décadas, pero la imagen es clara. Un hombre de mediana edad, sentado en un catre, bajo un árbol rodeado por niños. Algunos se sientan en esteras, otros en la tierra desnuda. Todos miran al hombre con atención total. El hombre no está posando para la foto, está enseñando, capturado en medio de una lección, una mano gesticulando para enfatizar un punto. Su rostro animado con la alegría de compartir conocimiento. Es una fotografía simple,
No hay nada heroico o dramático en ella. Solo un profesor y sus alumnos, bajo un árbol, en una aldea olvidada, haciendo el trabajo profundamente ordinario y extraordinario de la educación. Bajo la fotografía hay una placa con una cita atribuida a Master G de una de sus raras entrevistas. Me llaman héroe. Pero no soy héroe. Un héroe hace algo extraordinario una vez. Yo simplemente aparecí todos los días. Cualquiera puede ser héroe a su manera. Simplemente aparece. Para tus hijos, para tus alumnos, para tu comunidad. Simplemente aparece. Consistentemente con amor. Eso es todo. Eso es todo. Y tal vez sea eso. Tal vez el secreto no esté en acciones dramáticas o sacrificios grandes, sino en la elección diaria de aparecer, de preocuparse, de persistir cuando sería más fácil rendirse. Rangnath Mishra, Masterji, hizo esa elección todos los días por 32 años, y al hacerlo probó que un profesor, un árbol y amor inquebrantable pueden cambiar el mundo. No todo el mundo, no de una vez, pero un alumno por vez, una vida por vez, una generación por vez. El árbol aún está allí, sus ramas ahora extendidas sobre un nuevo tipo de bosque. No de hojas, sino de posibilidades. Y si vas allí en una mañana de lunes y te quedas muy quieto, casi puedes escuchar la voz de un profesor, su entonación suave pero firme, diciendo: «Buenos días, clase, vamos a comenzar». El trabajo continúa, el legado crece, y bajo el árbol, la educación, real, transformadora, llena de amor, continúa floreciendo. Epílogo del autor. La verdad. Detrás de la historia, esta historia está basada en Rangnath Mishra, un profesor real que realmente enseñó bajo un árbol en Uttar Pradesh por décadas después de que su escuela fuera destruida por inundaciones. Los detalles específicos, conversaciones, eventos particulares, nombres de algunos personajes, fueron reconstruidos y dramatizados para crear una narrativa coherente. Pero la esencia es verdadera. La dedicación es verdadera. El sacrificio es verdadero. El impacto es verdadero. Hay miles de Master Gs en la India y en todo el mundo, profesores que trabajan en circunstancias imposibles, con recursos inadecuados, con salarios insuficientes, pero que continúan porque entienden algo fundamental, que educación es el camino más seguro para salir de la pobreza, que conocimiento es poder y que cada niño merece la oportunidad de alcanzar su potencial. Este libro es un homenaje a ellos. A los profesores que aparecen, a los profesores que se preocupan, a los profesores que se niegan a aceptar que algunos niños son incapaces de aprender, solo necesitan a alguien dispuesto a enseñarles. Si esta historia te tocó, considera, hay niños en tu comunidad que necesitan un Master G. Hay escuelas que necesitan voluntarios, hay profesores que necesitan apoyo. No necesitas enseñar bajo un árbol por 32 años para hacer diferencia, solo necesitas aparecer. Simplemente aparece. Ese es el legado de Master G. Esa es su lección final. Fin nota del autor. Esta es una historia real que merece ser recordada, contada y, más importante, actuada. Rangnath Mishra, Master G, probó que un profesor puede cambiar el mundo. Ahora nos toca a nosotros decidir cómo honraremos ese legado.